Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy nos hemos venido a la dehesa de Moralzarzal, que hay una serie de cachés escondidos por nuestros colegas Mariucci y Naes, ¿verdad? Que además hicieron un evento aquí al que no pudimos venir en su momento, pero Aquí bueno, estamos ahora. por fin hemos encontrado el momento de acercarnos a este sitio, que la verdad es un sitio privilegiado, Precioso. unas vistas, y estamos haciendo esa serie de cachés que además están combinados con un Adventure Lab, Ajá. que va prácticamente a los mismos sitios, no sé si exactamente a los mismos sitios, lo cual es un poco rollo porque hay que ir saltando de una aplicación a la otra con el teléfono y bueno, teniendo un poco de cuidado para no saltarse un Una cosa paso de mientras la otra. buscas La otra. un tradicional. Sí, vas buscando un tradicional, te saltas la etapa del lab o viceversa, un lío. Pero bueno, es lo que toca. Deberían estar ambas aplicaciones juntas. Yo Sí, creo que sería sí. mucho más fácil. Es lo que se lleva pidiendo desde que inventaron los Adventure Labs. Sí, antes o después caerá. Sí, tendrán que hacer una aplicación nueva prácticamente desde cero. Y eso yo creo que les va a costar. Pues nada, a acompañarnos en este paseo y de paso vamos a contaros los mejores sitios para obtener información sobre geocaching. No información en general, sino información sobre las reglas, cómo funciona, todo aquello que debéis saber. Eso os lo vamos a contar a lo largo de este vídeo y del paseo. Fuera de carta, obvio, el canal de Come Piedras y el Comicaching. Es el podcast en donde participamos junto al resto del equipo cómica, Ajá. donde nos dedicamos a contar novedades, cuestiones de las reglas. Noticias, Está reglas. la sección del pureta, que habla mucho de las reglas y de cómo se aplican. Y bueno, claro, este canal, que es el que tenéis que seguir si queréis enteraros de las cosas del geocaching. Pero ahora vamos a otros sitios un poquito menos personales. Eso. Le dan la vuelta y decimos, Te acabo de pillar buscando setas, como siempre. estaba mirándola para aprender a distinguirlas. ¿Qué pasa? Es el arbolito aquel, ¿no? Bien, yo creo que desde aquí ya se ve el caché. Ah, sí. Es muy divertido cuando ya tienes el ojo entrenado y a la distancia ves el escondite. Es que hay veces que es A demasiado. veces claro. sí. Bueno, pues nos hemos encontrado el caché destrozado, Aquí tenemos el logbook. pero el logbook está y no está muy mojado. No. Así que como llevamos de recambio, vamos a Contenedores. sustituir el contenedor por uno Sí. nuevo. Sí, porque esto no sirve. No, para- esto ya está completamente Bien roto, roto. está roto por todos lados. Pues aquí no hay nada. Ay. Ah, mira dónde estaba. Este es otro clásico del geocaching, es encontrarte el logbook mojado, está bastante mojado, y ponerlo al sol para que se seque. Sí. Ya por lo menos no se ve brillar el agua. Este lado ya está seco. Sí, sí. Como hace sol y vientecillo, se seca. El lugar obvio para buscar toda la información sobre en qué consiste el geocaching y todas las reglas y todos los detallitos son las guidelines, las guidelines que decimos aquí en España. Las guidelines. Bueno, pues ahí es las normas oficiales de geocaching, que os dejamos el enlace abajo en la descripción, y ahí está todo. Lo que pasa es que está un poquito complicado. Buena parte está en inglés y te dan una opción para traducir con el traductor de Google. Queda bastante bien, se suelen entender las cosas, pero las cosas no están tan claras muchas veces y por eso os viene muy bien este canal donde damos las cosas mascaditas igual que en el Comicaching. Sí. Pero desde luego es uno de los sitios obligados para resolver alguna duda concreta que tengáis y tiraros un rato indagando en la web hasta que conseguís encontrar la respuesta, que no siempre es fácil. Y precisamente escarbando en la web encontraréis también una sección que
está en español y que se refiere a cómo esconder un caché. Está eso enfocado sobre todo a la hora de esconder. Y toda esa parte sí está traducida por nuestros estupendos traductores de español. Y ahí esa es la parte de las guidelines, pero que no está ahí. De nuevo os pongo el enlace abajo porque no es fácil de encontrar. Y ahí podéis encontrar información en castellano sobre cómo esconder un caché, fundamentalmente, no sobre otras cosas. Ahí está. Lo he encontrado. Me pongo muy serio para filmar. Otro sitio que está muy bien y sobre todo es muy especializado es la wiki de los revisores. Porque no todo está en las reglas y entonces hay algunas normas que los propios revisores de cada país incluyen en una wiki y ese entonces es un lugar de consulta muy importante para los geocaches de cada país sepan qué reglas específicas o qué recomendaciones hacen los revisores de ese país. Os lo ponemos también abajo en la descripción porque ese es otro lugar que es muy difícil de encontrar. Lo único que tienes que entrar es a la wiki y buscar tu país. Entonces ahí los revisores habrán incluido información, como por ejemplo en el caso de la wiki de los revisores españoles hay mucha información sobre que está prohibido esconder en muros, porque aquí en España es un problema, se ha escondido mucho en muros y se están destrozando por culpa de los buscadores que los rompen, los muros, los que se llaman paredes secas, que no tienen argamasa y entonces las piedras están sueltas. O, por ejemplo, vosotros que sabéis que nosotros somos de la Liga Antibolsa, en la wiki del Reino Unido explican muy bien que está prohibido utilizar bolsas en los cachés, por todos los motivos que os hemos puesto 1000 veces aquí en el canal. La verdad es que todas estas fuentes de información oficiales son un poquito enrevesadas, no es fácil encontrar la información, a pesar de que han tenido tiempo y han actualizado alguna vez no solo las normas, sino el formato que aparece en la web, pero encontrar las normas y enterarse bien requiere trabajo. Así que finalmente os recomendamos un sitio excelente. A mí me encanta ese sitio. Es fabuloso, la verdad, es que es el mejor sitio para mirar información en español si estás empezando o incluso si ya has avanzado un poco en el juego del geocaching. Y es la guía del geocaching correcto. Sí. Está disponible en la web de forma gratuita, es un PDF maravilloso que está creado por nuestro amigo Truso, que además, después, pasado el tiempo, ha llegado a ser revisor. Actualizado, sí, se las sabía ya antes de ser revisor, que es cuando escribió la guía del geocaching correcto, y ahora pues la lleva a la práctica como revisor. Claro. Es desde luego el lugar que os recomendamos para saber mucho sobre geocaching, sobre todo si estás empezando, mejor que cualquier web, cualquier sitio, porque está escrito con criterio, no con opiniones. Y ya está, pues eso. Es objetivo, está muy bien explicado, muy bien ilustrado, porque además Truso es ilustrador, sí. Y entonces pues está muy chulo. Sí, a mí me encanta. Y se va actualizando con el tiempo, con nuevas incorporaciones de reglas nuevas, reglas que cambian, etcétera. Así que ya sabéis, la guía del geocaching correcto, imprescindible. Estas piedritas así son muy sospechosas. De hecho ya lo estoy viendo. Pues ha tenido suerte, ya sobrevivido. Bueno, y ya está. Esperamos que esta información os resulte útil. Yo creo que está bien si queréis indagar mucho en los detalles, porque no es una lectura entretenida. Es mucho mejor estar suscrito al canal, ¿no? Más divertido. Es mucho más divertido. Por cierto, si aún no os habéis suscrito, hacerlo ya, porque ya sabéis que por cada nuevo suscriptor, un querubín en el cielo se come una croqueta.
Y bueno, el paseo está muy bonito. Muy bonito. Nos ha gustado. La zona es preciosa. Esta dehesa de Moralzarzal no la conocíamos y es una chulada para pasear. Así que os animamos a que también hagáis esto. A Desde esta luego. rutilla. Muchas gracias a Mariucci y Naes que nos han traído hasta aquí. gracias al lab por cierto que el lab nos ha costado entender de qué iba. Sí. No sabíamos qué teníamos que poner en las respuestas. Nada. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Lo hemos hecho todo. Pues nada, ya con esto y un bizcocho. Hasta el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Adiós.